Voy a comenzar con la primera. ¿La gente hablaba abiertamente de lo que pasaba o tenían miedo por la represión que podían sufrir tanto de policías como de la acción subversiva? Algunos hablaban directo de lo que pasaba, pero no había miedo por la policía. Más miedo era por el terrorismo en sí, ¿no? Porque tú no sabías si salías y de repente ponían un coche bomba cerca de tu casa o en el establecimiento donde ibas. Entonces ese era básico el temor, ¿no? Básicamente el temor era todas esas cosas que pasaban, ¿no? El coche bomba, la gente que a veces no regresaba, los toques de queda, había toque de queda. Ok. Ya, la segunda pregunta es, ¿cómo cambió la economía durante el auge de la coca y si te afectó de alguna manera o a tu familia? Bueno, a mí directamente no me afectó, y a mi familia tampoco, pero sí cambió porque, bueno, hubieron muchas personas que se hicieron ricos, no se sabe cómo, justamente fue porque tenían básicamente los del Estado. La gente que trabajaba en el Estado, el gobierno, algunos policías, son los que empezaron a crecer económicamente. Y el Perú estaba mal, pues el Perú estaba mal porque por el terrorismo no había mucho crecimiento económico. Ok. Bueno, la otra es de si recuerdas si tu rutina diaria o relaciones con vecinos cambió por la presencia de senderos. Sí, claro. La vida social cambió un montón porque había toque de queda. Okay. Tenías que estar en tu casa antes de las 7, 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Okay. Entonces sí cambió. Ya. ¿Qué recuerdas sobre el crecimiento de la droga? Que eso se parece un poco a la segunda, entonces sería más, ¿qué te hizo sentir la violencia presente en el país? Temor de saber si es que, no tanto por mí, pero si es que algún familiar no llegaba a la casa o si que por ahí alguien podía haberle caído una bala perdida. Había cierto temor, pero bueno, el día a día hacía que uno trabaje normal y lo que pasa es como ya se hizo algo rutinario, ¿no? O sea, con el tiempo ya era algo del día a día, no había mucho más que hacer, más que seguir adelante. Ok. ¿Se notaba el dinero narcotráfico en la forma de vivir de ciertas personas o en algunas regiones? Sí se notaba, sí, era muy notorio. Y en las regiones de la parte interior del país donde era el narcotráfico, hubo mucha gente bueno, muchos, los alcaldes, la gente que trabajaba por ahí, algunos altos mandos de la policía, de repente los veías con unos carrazos, se compraban unas casas enormes, y se veía de que no era normal, pues, ¿no? Ya luego la penúltima pregunta es de si los casos de corrupción entre actores políticos como policías, militares o funcionarios eran conocidos y si sí lo eran, ¿cuáles son los que más destacan o puedes recordar? Sí habían casos conocidos, pero los encubrían porque era política y la misma prensa estaba un poco amarrada, ¿no? No podían hablar directamente del tema. Entonces eran conocidos por lo que escuchaba, ¿no? El caso más grande de Montesinos, por ejemplo, ¿no? Que él era jefe de inteligencia y todo el mundo sabía pues de que él tenía mucho dinero y mucho poder, pero no se decía nada, ¿no? Ok. Y luego la última es de si pudieras definir esta etapa en una palabra o emoción, ¿cuál sería y por qué? Como una palabra sería de incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabíamos pues si en algún momento se iba a poder salir de ese tema, si en algún momento íbamos a tener un país normal, sin tanta violencia, sin tantas muertes, y vivir como todos querían, ¿no? Sin toque de queda y sin miedo, ¿no? Esa era más que todo una incertidumbre, no saber qué iba a pasar al día siguiente o más adelante.